Para la mayoría de los estudiosos de la misiología, plantar iglesias es quizás la manera más eficaz de extender el reino de los cielos. La iglesia del primer siglo experimentó un crecimiento explosivo, como probablemente ha habido pocos momentos en la historia del cristianismo. Y no era en los medios, ni con los medios que mencionaba nuestro expositor anterior que tenemos hoy día o que tuvo la iglesia en el comienzo de la Reforma, sino que en medio de limitaciones bastante grandes en cuanto a comunicaciones, el conocimiento de la palabra, el uso del material escrito y además en medio de persecuciones. Comienza con la persecución del propio pueblo de Israel y después también con la persecución romana, en medio de un pueblo pagano y hostil en muchos casos al cristianismo. Entonces, en ese medio la iglesia experimenta un crecimiento extraordinario, no antes visto en términos de lo que era el crecimiento de una fe como la fe cristiana que estaba comenzando a ser difundida por el mundo. Y probablemente una de las razones más importantes era justamente el ir plantando iglesias en todos los lugares donde el evangelio iba llegando. Eran esas pequeñas comunidades las que hicieron la diferencia en el lugar y fueron a su vez el motor, el centro desde el cual partieron otros impulsos misioneros para seguir extendiendo el evangelio. Primero en Jerusalén, tal como dice el libro de los Hechos, Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Grandes centros urbanos como Antioquía, como luego Roma propiamente tal, y luego el evangelio en grandes ciudades o países que tenían características de imperios como la Gran Bretaña, y después los Estados Unidos y algunos dicen ahora países en pleno desarrollo o con ganas de ser más grandes como nuestro país, están llamados a ser centros desde los cuales este proceso de plantar iglesias continúe. Este movimiento no solamente fue eficaz, sino que fue multiforme. La naturaleza de la plantación de iglesias no es una sola, no hay un solo modelo, no hay una sola forma de hacerlo, sino que es verdaderamente multiforme, tal como se ve en el Nuevo Testamento desde estas iglesias que eran prácticamente una actividad del hogar, como otras iniciativas que comenzaron tal vez en comunidades pequeñas que se iban formando dentro de esas iglesias recién plantadas. Pero una de las cualidades que tiene este proceso también es que es orgánico, es decir, tal como vemos el desarrollo de la vida a nuestro alrededor. Hace poco me enteré que una flor muy común en el centro, en la precordillera santiaguina, que es el dedal de oro. No sé si ustedes lo han visto cuando va al Cajón del Maipo en la zona del centro. No sé si hay en esta región el dedalito de oro, que es una maleza con una florcita que se abre durante la noche y se cierra en el día. O al revés, se abre durante el día y se cierra en la noche. Muy interesante. Bueno, es foránea. Llegó desde los Estados Unidos a Chile y está siendo incluso un problema, pero crece y crece y crece y crece, se desarrolla. Hemos tratado algunos de llevar yo no tenía idea que era foránea, que incluso está siendo complicada para la apicultura, porque no es la que prefieren las abejas. Sin embargo, usted la trata de llevar y no logra reproducirla, pero se reproduce de manera natural. Y como digo, se está transformando en una planta con características de ser invasiva. Así es el crecimiento orgánico, el crecimiento natural. Se desarrolla, como dice la Escritura, sin que nosotros sepamos cómo. Pero Dios ha usado la plantación de iglesias para extender el evangelio hacia todos los lugares de la tierra. Tanto lo que vemos, como decía, en el Nuevo Testamento, como lo que vamos a ver hoy día en muchos lugares del mundo. Pero lo que fue orgánico, lo que fue natural al comienzo de la iglesia, lo que vemos en el Nuevo Testamento, y que debería haber sido un proceso que continuara siendo normal. Algunos han dicho que este proceso de plantar iglesias, que comenzaba muchas veces en los hogares de los cristianos, se detiene cuando Constantino cristianiza el imperio y la madre de Constantino le habría dicho: oye, estos pobres cristianos no tienen iglesias, no tienen templos. ¿Por qué no construimos templos? Y entonces la iglesia se empieza a reunir en grandes lugares, templos, se va hacia adentro
Y en alguna medida, algunos piensan que eso detuvo lo que era ese crecimiento natural, ese crecimiento orgánico que la Iglesia había estado experimentando hasta entonces. El encerrarse dentro de sí mismo. Y en alguna medida entonces esto que era algo natural, tiene que con el tiempo transformarse, como ha sido en este tiempo conocido, un movimiento de plantación de iglesias. Porque cuando surgen en distintos lugares del mundo esta iniciativa y se empieza a hablar de plantación de iglesias, término que yo nunca conocí, probablemente sea uno de los más viejos hoy día en este lugar. Crecí en la iglesia presbiteriana, toda mi vida he sido miembro de esta iglesia. Y hasta hace algunos años atrás no se oía hablar de plantación de iglesias. Se hablaba de avanzadas, se hablaba de, en fin, de crecimiento, de evangelización, pero el término plantación de iglesias es algo que adquiere características de un movimiento en los últimos años. Y así entonces en el mundo hay varios centros que han llegado a ser conocidos por este proceso de plantación de iglesia. Ahí menciono para ustedes la Spanish River Church en Estados Unidos, Boca Ratón en Florida, que la menciono porque además es una iglesia que tuvo que ver con algunas iglesias plantadas en Santiago y en el resto del país. La novena iglesia presbiteriana de Santiago, al principio también la iglesia Puente de Vida en Puente Alto recibió apoyo financiero de la iglesia Spanish River, que a través de ese summit tiene esta ya estructura, este formato, ¿no?, que apoya, que orienta, que hace redes para ayudar en procesos de plantación de iglesias a lo largo del mundo. En ese tiempo con el pastor David Nicholas, que fue el pastor evangelista y principal pastor de esa iglesia muchos años. Después estuvo Tommy Kiddis, que lo tuvimos en Santiago en algún momento participando en algunas conferencias de plantación de iglesias y que siguió apoyando estos procesos de plantación en Chile. Y actualmente otro David olvidé el apellido en este momento, creo que lo tengo por aquí anotado. Cassidy. Iba a decir Kennedy, pero es Cassidy. David Cassidy, con quien iba a compartir una fotografía, pero me dio un poco de pudor porque es un hombre que mide como 1,90 m y tanto, y me veo muy chiquitito al lado de él. Y ellos están ahí, interesados en lo que pasa en el resto del mundo y dispuestos a seguir apoyando procesos de plantación. New Thing, que es un movimiento también de plantación de iglesias en Chicago. El pastor Dave Ferguson, autor de un libro que no sé si ustedes lo conocen y que creo que La Cruzada lo ha tenido también, que es Formadores de Héroes, ¿no? Una de las conferencias más grandes del mundo de plantación de iglesia, que es la Exponential, que se realiza anualmente, reúne a miles de personas también interesadas en estos procesos de plantación y que también de alguna u otra forma han estado involucradas en apoyar la plantación de iglesias en América del Sur. CTPI, que es una de las más conocidas para nosotros en la Iglesia Presbiteriana de Chile, que es una organización también que nace por iniciativa del pastor Ricardo Agreste, que es su director principal y fundador, y que a través de la conferencia que en la actualidad se llama Resurgencia, está también dando apoyo a la plantación de iglesias no solo en Brasil, sino que en otros lugares del mundo. A través de CTPI justamente se han plantado iglesias presbiterianas, tanto de la Iglesia Presbiteriana de Chile como en colaboración con la PCA también en varias partes del país. Y nuestra iglesia, la Quinta Iglesia, ha tenido apoyo directo de CTPI, no solo financiero, sino que también logístico, para ayudarnos en este proceso de plantación de iglesia. Y todos los años realizan una conferencia, en este año, en agosto, una delegación de alrededor de 20 personas, si no recuerdo mal. Estuvimos de acá de Chile participando en las conferencias allá en Sao Paulo. Y está también otro lugar muy conocido y respetado por especialmente Tim Keller, que es de la iglesia Redeemer en los Estados Unidos, en Nueva York, y que a través de Network también tiene entonces esta red de colaboración para plantar iglesias alrededor del mundo. Nosotros no hemos tenido, por lo menos, participación logística o financiera de parte de Redeemer, pero sí hemos participado, tal vez más de algunos de los presentes, en los cursos de City to City, donde ellos justamente vuelcan y comparten la información y los antecedentes y los recursos que disponen para ayudar a las personas que están interesadas en este movimiento de plantación de iglesias.
Desde lo que vemos en el Nuevo Testamento hasta el presente, plantación de iglesias es una realidad y probablemente, como digo, la manera más eficiente de hacer crecer el reino de Dios. ¿Qué es plantar iglesias? Uno de los autores que es relativamente conocido es el reverendo Ronaldo Lidorio. Tiene un libro que se llama Plantando Iglesia o Plantar Iglesia, no recuerdo bien, está en portugués. Y él es uno de los misioneros más conocidos en Brasil, también presbiteriano, misionero en África y en muchos otros lugares. Ha colaborado en traducción de la Biblia a lenguas indígenas. Trabaja actualmente o colabora en el proceso de plantación de iglesias y misiones en el Mato Grosso. Y él comenta en su libro la experiencia recogida de su padre, un pastor presbiteriano, no tan conocido como es hoy, él mismo su hijo, pero este pastor, que se llamaba Gedeón Lidorio, tenía lo que llaman en Brasil un Fusca, un Volkswagen escarabajo, como diríamos en Chile, y él cargaba su Fusca viejo de porciones bíblicas e invitaciones, llegaba a un lugar donde no había iglesia, distribuía folletos por todas partes invitando a un evento. Con la gente que llegaba a ese lugar, empezaba una iglesia. Y cuando dejaba esa iglesia ya caminando, tomaba su Volkswagen, partía a otro lugar, repartía invitaciones y con la gente que llegaba plantaba otra iglesia. Simple, ¿no? No necesitaba conferencias para hacer algo así. Dejó un libro, una especie de memoria, un registro de su trabajo con 121 localidades iniciadas por él. Un sistema así de sencillo. Invitaba, con la gente que llegaba, comenzaba una obra. 121 iglesias plantadas por este hermano. Del libro del pastor Lidorio, algunas definiciones. Algo pasó con el fondo ahí que se suponía que debía estar todo verde, pero ustedes alcanzan a leerlo, espero. Plantar iglesias es el acto de reproducir comunidades locales centradas en la palabra y en la adoración, que reflejen el reino de Dios en el mundo a través de la proclamación del vivo evangelio. Lidorio cita ahí a Reginen. Plantar iglesia, de Malthus dice, es una aventura de fe en el planeamiento y proceso de inicio y crecimiento de iglesias locales. Lidorio da su propia definición y dice, plantar iglesias es el resultado. Plantar iglesias es el resultado de la soberanía de Dios que decidió llamar para sí personas de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones por medio de su gracia expresada en el sacrificio del Cordero Jesús, reuniéndolas en iglesias locales centradas en la palabra, la comunión, la adoración, la oración y la misión, fortalecidas por el Espíritu Santo debajo de su poder y para su propia gloria. Y de The Gospel Coalition, un autor que se llama Burkholder, da una definición muy sencilla que dice que plantar iglesias plantar una nueva iglesia es reunir una nueva comunidad de discípulos de Jesús en un cierto barrio, quienes están viviendo la vida que Jesús viviría, preocupado por las cosas que a Jesús le preocupan. Eso es plantar iglesias, una iglesia local en un barrio con las personas de esa comunidad para vivir como Jesús viviría y se preocuparía de las cosas que están en ese lugar. Respecto del proceso de plantar iglesias, ¿cuáles son las razones para plantar iglesias? Podríamos decir básicamente que hay razones teológicas, razones misiológicas y razones estratégicas. Estas razones misiológicas tienen que ver fundamentalmente con la idea de un lugar donde la palabra de Dios sea predicada con fidelidad, con integridad, con apego estricto a lo que es el propósito de su palabra en sus destinatarios originales, guiado por el Espíritu Santo, buscando el mismo objetivo que tiene la palabra a lo largo de los siglos. Razones misiológicas que tienen que ver con el propósito de la iglesia de ser sal, ser luz, tanto para los que están en ese lugar como para los que están lejos.
Una iglesia que está plantada en cierto lugar está llamada a ser un faro de luz en ese entorno, no a ser anónimo, sino que cambiar, influir en el desarrollo de los procesos de esa comunidad. Y también razones estratégicas. Lamento que está poco visible el texto, pero básicamente esa razón estratégica se refiere a algo que en lo personal yo no había visto hasta que lo leí en este libro del pastor Lidorio. La idea de que la iglesia local es la mejor manera no solo de plantar el evangelio en una comunidad, sino que también de pasarlo a las siguientes generaciones. Pasarlo a las siguientes generaciones. Yo pastoreo una iglesia que tiene 75 años de existencia. Estaba viendo acá que esta iglesia ya tiene 53 años. En una iglesia que tiene 75 años, 100 años, 150 años, es evidente que ahí el evangelio no solo fue plantado con las personas que ahí se reúnen, sino que también los hijos, los nietos de esas personas van a tomar la bandera del evangelio y van a continuar el trabajo a continuación. Los pastores van a pasar por esas iglesias, pero en esa iglesia van a permanecer los ancianos, los diáconos, los más antiguos, los que tuvieron la visión inicial para continuar ese trabajo con las siguientes generaciones. Cuando uno va a una iglesia y ve gente joven, ve niños, está viendo cristalizado ese propósito. Y cuando usted piensa en cómo usted llegó al evangelio, se da cuenta que justamente este proceso tan interesante de traspasar el bastón del testimonio a la siguiente generación se da como nunca en una iglesia local. Y esa es una razón muy poderosa para plantar iglesias. ¿Cuál fue la experiencia de la iglesia Jesús el Buen Pastor que tengo el privilegio de pastorear? Quinta Iglesia Presbiteriana de Santiago, en la comuna de La Cisterna, una comuna que es bien particular, muy especial, porque en alguna oportunidad leí un estudio por ahí que dice que tiene desde personas en extrema pobreza hasta ABC1. Personas con muy buena formación cultural y personas muy sencillas. Y esa iglesia, como digo, ya está plantada ahí desde hace 75 años. Hacia el año 2003, la iglesia, Quinta Iglesia de Santiago, tenía alrededor de 20 miembros activos. Tal vez habían algunos niños, jóvenes, pero miembros activos dando el esfuerzo por sostenerla eran alrededor de 20 personas. Y los líderes de esa iglesia estaban preocupados. Veían una iglesia antigua que tuvo su tiempo de gloria y la veían declinar, decaer, empezar a ir hacia abajo más que hacia arriba. Y probaron de todo, hermanos. El pastor que amo en el Señor profundamente, el pastor Contreras con otros hermanos, recorrían el sector orando en cada esquina, buscando la dirección del Señor. Un líder de esa iglesia me contó que hasta fueron a una iglesia carismática a ver si recibían algún don espiritual especial. ¿Ah? Esperando recibir por ahí algo que les permitiera salir de ese descenso. Hasta que la providencia del Señor permitió que este esfuerzo por mirar hacia qué hacer los llevó hacia un pastor, que fue un pastor misionero que vino desde Brasil, que se dedicó de manera integral. Yo crecí en una iglesia, el pastor Jonathan lo sabe también, una iglesia donde habían muy pocos pastores con dedicación a tiempo completo. La mayoría de ellos eran biocupacionales. Algunos de ellos trabajaban en más de un lugar para poder llevar el sustento a su hogar y daban todo el tiempo que les era posible a la iglesia. Por lo tanto, esta mirada puesta en tener pastores a tiempo completo también fue un proceso que vivió la Iglesia Presbiteriana de Chile, del que algún día deberíamos también hablar de una manera particular. Pero vino este hombre no solamente con dedicación a tiempo completo, él y su familia, sino que también vio la iglesia varios elementos que yo me gustaría señalar de una manera muy rápida, que creo que fueron claves en este proceso de revitalización. El primero de ellos fue una predicación con integridad y relevancia. Esto lo voy a repetir en varias oportunidades. Predicación con integridad, vale decir, fiel a la palabra, predicación reformada, predicación expositiva, sólida, consistente, con injundia, de tal manera que eso impacte la vida de las personas. La iglesia en la que yo crecí
solía predicar temáticamente. Los pastores solían tener muchos libros de 53 predicaciones para todo un año, de ese estilo, ¿no? Con ilustraciones de Moody, que eran muy bonitas, pero buenas para la época de Moody, ¿no? Con ejemplos de fe, que había que tener más fe que el padre Abraham para creerlas, pero eran muy, muy interesantes, ¿no? Tal vez no le hacía tanto sentido. Entonces, y lo otro fue formación de líderes, discipulado. El pastor Joao Petrzelli sigue dando charlas por el mundo hoy día del concepto de discipulado. Esta palabra que no aparece en esa forma en el Nuevo Testamento, porque no hay un verbo en el Nuevo Testamento de discipular, por lo tanto tampoco hay una traducción al español de la palabra discipular, discipulado. Pero el mandato que citaba nuestro hermano Jonathan recién de vayan y hagan discípulos, es eso, discipular. Y ese concepto entonces comienza a desarrollarse también dentro de esta iglesia, estoy diciendo, de una manera más eficaz. Los hermanos aprenden lo que era juntarse una vez a la semana con gente una y otra vez hasta hacer de él un discípulo de Jesús. Y el desafío de plantar iglesias. Hermano, era una iglesia que estaba luchando por sobrevivir. Pero muy temprano se plantea el desafío de plantar iglesias. Y comienza ese proceso con la iglesia de Puente Alto, iglesia Puente de Vida, que hoy día es una iglesia organizada. Continúa después recibiendo en adopción una iglesia que ya había sido comenzada a plantar por el presbiterio, la iglesia 1, que pastorea el pastor Jonathan. Luego la iglesia presbiteriana de Maipú y recientemente otras que voy a comentar a continuación. Los resultados fue crecimiento significativo y consolidado, es decir, una iglesia que ya no está pensando en qué hacer para sobrevivir. Recién comentaba con el pastor Pedro que tengo mucho interés en conversar con él sobre esto de los nuevos templos que ellos dicen que han podido construir en la región, porque nuestra iglesia ahora está pensando en hacer un templo más grande. Porque cuando se reúne toda la iglesia no caben en ese lugar. Estamos pensando en demoler ese edificio completo con su salón y reconstruir un templo. O sea, esto era impensado hace 15 años atrás. Plantación de iglesias. Una visión que realmente echa abajo muchos paradigmas. Se dice que una de las cosas que rejuvenece a la mujer es el embarazo. Pregúntenle a Sara. La iglesia esta era una iglesia anciana que decidió embarazarse. Y hermanos, rejuveneció. Y quiere seguir plantando iglesias. Bueno, resistí un poco la tentación de hablar de modelos, pero a través de lo que la Quinta Iglesia de Santiago hizo, vamos a conversar de algunos de estos procesos. El primero es la propia Quinta Iglesia, ¿no? Que comienza como una reunión de oración. Una iglesia que en visión de un pequeño grupo de hermanos, unas 5 personas, decide hacer una reunión de oración en la calle Covadonga, muy cerca de donde está actualmente la iglesia, a media cuadra de distancia, y en una pequeña casa, que hoy día está demolida, era muy antigua, de adobe, se junta un grupito de unas 5 o 6 personas para orar. Pero tan agrandados que en esa primera reunión ya se dan una organización, presidente, vicepresidente, secretaria, tesorero, porque ellos iban a plantar una iglesia en el lugar. Y comienzan a orar. Hermanos, eso fue el año 1940. El año 47 ya estaban reuniéndose como iglesia. Y fue organizada en el Presbiterio del Centro el año 1949, un 27 de septiembre. O sea, menos de 10 años en plantar esa iglesia y transformarse en una iglesia organizada con templo. Porque el mismo día de su organización estaban dedicando el templo que hoy reúne esa iglesia. Y en un barrio y con gente sencilla. Ellos entonces comienzan con una reunión de oración, lo que leemos en el Nuevo Testamento, la iglesia que está en tu casa, ¿no?
Matrimonio que abre las puertas de su casa para iniciar una reunión en el lugar y comenzar a orar por una iglesia en el lugar. Y muchas iglesias en el mundo han comenzado de esa manera. La Quinta Iglesia es un ejemplo entonces de ello. Después, las alianzas estratégicas. Uno de los modelos que se ha hecho popular en este siglo XXI es justamente plantar iglesias por medio de alianzas estratégicas. Una iglesia no siempre tiene los recursos para comenzar un nuevo proyecto en otro lugar, sea en la misma ciudad o en otras partes del país. Y recibimos entonces el apoyo, la ayuda de estas organizaciones como algunas de las que mencioné al comienzo, especialmente CTPI en Brasil. Y el modelo es básicamente plantar una iglesia en asociación con otras iglesias. Una iglesia madre inicia un proyecto junto a otras iglesias hermanas que aportan recursos muchas veces en partes iguales. En el caso de la Iglesia Presbiteriana de Chile, en el centro por lo menos ha sido también participación del presbiterio e incluso del sínodo de la iglesia aportando recursos, de tal manera que se comienza una obra en el lugar, el grupo base comienza ya a dar sus diezmos y ofrendas en ese lugar, y si lo lleváramos a la reducción mínima, que sería un grupo de 3 entidades, ¿cierto? 3 iglesias aportan en partes iguales 1/3 cada una, pero en un plazo determinado, la iglesia base, el grupo que está creciendo, debe llegar a cumplir entonces la totalidad del costo de funcionamiento de esa iglesia, mientras año a año disminuyen los aportes planificadamente de las iglesias parceras o aliadas de esa plantación. De esa manera entonces nosotros justamente hicimos ese proceso de plantación de la iglesia Puente de Vida, y en parte al comienzo comenzó Iglesia 1 también con aporte desde el exterior. Después ellos comenzaron rápidamente un proceso de autofinanciamiento. Hoy es la iglesia que más aporta al presbiterio. Una iglesia que ha crecido mucho. Y las otras iglesias, también Maipú y otras acá en la región, también recibieron aportes desde este tipo de mecanismo que además de buscar este financiamiento, parte de la base de tener un pastor dedicado a tiempo completo, incluso a veces desde antes de la plantación, para que esa persona se dedique integralmente al proceso de plantar iglesias. Ahí entonces, como digo, está Iglesia Puente de Vida, que se organizó en octubre del 2013, la Iglesia 1 que se organizó en abril del 2016. ¿Está bien esa fecha, pastor? Está también el modelo multisitio. El proyecto nuestro en Maipú comienza como un multisitio. Ellos se reunían en un hogar al comienzo, un lugar arrendado, una casita que estaba cerca de la avenida Pajaritos, en la comuna de Maipú. Luego entonces se arrendó por iniciativa del pastor Petrecelli un lugar que llegó a ser muy conocido en la prensa por algunas notas policiales, ¿no? El Centro de Eventos Don Oscar, no sé si usted ha oído hablar del lugar. Ahí en un salón de eventos la iglesia se reunía los domingos en las tardes. ¿Y qué hacíamos ese domingo en las tardes? Reproducíamos el mismo culto de la mañana, básicamente. Misma predicación, mismo predicador, mismo equipo de alabanza, la misma liturgia. La ventaja de eso, fundamentalmente, recursos, economía, de planificación, es trasladarse con un grupo de hermanos y invitando gente en el lugar entonces para poder iniciar un proceso que tiene esta ventaja, llamémosle de economía, de reproducir entonces el mismo culto, que ya sea que se haga en horarios diferidos o incluso hay lugares del mundo donde se hace en forma simultánea. Se transmite a través de sistemas electrónicos el mismo servicio en el otro lugar con un grupo base que está realizando el trabajo en ese lugar físico. La iglesia entonces comienza su obra allá en Maipú de esa manera hasta que al año siguiente, durante un año funcionamos de esta forma, hasta que al año siguiente ya se pudo traer un pastor a tiempo completo y en ese momento pasa a funcionar entonces de una manera semejante al sistema de alianzas estratégicas para plantar. Pero comenzó como un multisitio. La iglesia de Maipú demoró bastante tiempo en organizarse como iglesia.
Se llamó al comienzo Refugio de Gracia, luego recibió otra iglesia que estaba migrando hacia la fe reformada, que es la Iglesia Filadelfia, y se organizó entonces un 5 de abril del 2023 como iglesia, y hoy día tiene su templo propio y está funcionando, gracias al Señor, con mucha bendición en ese lugar. Es una iglesia que no para de crecer. ¿Qué es lo que es interesante de lo que les acabo de comentar? Si ustedes recuerdan, ¿cuántos miembros tenía la iglesia cuando comenzó y pensó en traer una ayuda? 20 personas. La iglesia Puente de Vida, estos son datos que estuve en la semana preguntándole a los líderes de esas congregaciones, reúne junto con una avanzada en Tinguiririca. Es decir, estamos hablando de una iglesia que ya tiene iglesia. Estamos próximos a la quinta iglesia a ser abuelos. Qué interesante. Ojalá las iglesias no solo fueran madres, sino que abuelas y bisabuelas de nuevas iglesias. La iglesia ya tiene 120 personas, Puente de Vida. La iglesia 1 reúne cada domingo cerca de 190 personas. Dulce Refugio en Maipú, 90 personas. Y adoptamos recientemente una iglesia en la comuna de Lo Prado que reúne 30 personas cada domingo. Es decir, pasamos de ser 20 personas a ser una iglesia que en el tiempo le ha dado a la iglesia presbiteriana 8 pastores. Eran 10, 2 de ellos no están hoy día en el ministerio, pero son 8 pastores, 2 seminaristas en la actualidad, formándose para el ministerio pastoral, y ha sido generosamente bendecida con líderes que además están colaborando en liderazgo en otras muchas congregaciones, hombres y mujeres, ancianos, diáconos, es decir, iglesia que forma líderes, que envía líderes, y que el Señor sigue bendiciendo con nuevos líderes. Somos complementaristas, valga la pena decirlo de paso. Y ha sido de mucha bendición. Y hoy esas 20 personas se transformaron, si usted saca la cuenta, en alrededor de 560 personas. Y es bueno ver esto en esa perspectiva, pero voy a ir más rápido porque me dicen que me queda poco tiempo. La iglesia además tiene algunos proyectos actuales y futuros. En este momento, como les comentaba, adoptamos una iglesia que tiene ya 50 años de existencia, 20 como iglesia independiente, nace de una iglesia presbiteriana fundamentalista, se transformó en una iglesia presbiteriana independiente desde hace 20 años, muy semejante a la iglesia Quinta de Santiago, tenemos muchas cosas en común y fue adoptada por nuestra iglesia para ayudarles en el proceso de organizarse como una iglesia del presbiterio del centro y estamos caminando junto con ellos entonces hasta su plena organización. Estamos también con un proyecto desde hace mucho tiempo, más o menos anterior al 2018, con una avanzada en San Bernardo, que ha tenido altos y bajos, pero permanece, y un sueño que estamos compartiendo con algunos hermanos de Macul para iniciar ahí tal vez con una modalidad multisitio en poco tiempo más. Estamos orando por ese proceso. Hay algunas vistas de la Quinta Iglesia de Santiago, una iglesia pequeña, sencilla, de barrio. El salón de la iglesia en la segunda fotografía donde se estuvo reuniendo la iglesia hija. Le pasa lo mismo que a algunas familias, cuando los hijos que se fueron de la casa, casados, tienen algunas dificultades, vuelven a la casa paterna. La iglesia de Puente Alto le pasó lo mismo, después de la pandemia no pudieron volver a la pequeña localidad donde se reunían, se estuvieron reuniendo cerca de 2 años en nuestro salón. Hoy día tienen un sitio propio, la tercera fotografía ahí están un sitio donde esperan construir su iglesia. La iglesia 1, que también ha ido un poco itinerante, en la última fotografía es la iglesia 1, en uno de los templos más lindos que tienen ahí, que es en las áreas libres de Santiago, un parque realizando sus actividades públicas. Actualmente están reuniéndose en la primera de Santiago, ¿no es cierto?, en un culto en las tardes. La iglesia de Maipú, que es la fotografía inferior a izquierda mía, donde ese era un templo de los testigos de Jehová, que fue comprado, se le cambió un poco la estructura, bueno, oramos mucho también en su interior, y finalmente la iglesia bíblica presbiteriana de Lo Prado, que es nuestra última iglesia hija, una congregación muy bonita que está esperando crecer y desarrollarse en esa comuna. Y la plantación de San Bernardo, donde hay algunos de sus líderes y miembros ahí, y el sueño de tener una iglesia en Macul que estamos procurando comenzar en próximo tiempo. Y nuestra oración es nunca dejar de soñar, nunca dejar
de pensar en que todavía podemos hacer más. Mencionábamos ahí la importancia del plantador. Estamos en este momento para San Bernardo. Una de las razones que nos tiene un poco detenidos es buscar el plantador. Para los futuros ministros, presten atención a lo que acabo de decir porque estamos buscando. Si aquí en el Presbiterio Sur hay alguno interesado, estamos buscando un plantador. Estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo de hacer ese trabajo en ese lugar, que es una comuna muy interesante. Hay clamor en San Bernardo por una iglesia reformada. Hay gente que nos ha dicho, estoy esperando que comiencen porque voy a empezar a ir a esa iglesia. Así que ya saben lo que necesitamos, por favor ayúdenos a orar. ¿Qué debe tener un plantador fundamentalmente? Lo que nosotros hemos aprendido. En primer lugar, fuerte convicción de llamado. La certeza de que está ahí porque el Señor así lo quiere y lo convocó para el servicio. Un lugar de servicio, de entrega. Convencimiento. 2, integridad. Integridad para con la palabra, para predicar la palabra con fidelidad. Integridad para el Señor, los colegas con los que trabajará y el pueblo para el que trabajará. 3, espíritu enseñable, disposición y humildad para oír, ponderar, aprender, hacer elecciones sinceras y también enseñar. Ardor evangelístico y discipulador, deseo de dar a conocer la fe de Jesús a las personas. Esto como un modo de vida. James Kennedy, el creador de esta metodología que se llama evangelismo explosivo, usa esa frase que a mí me encanta, evangelismo como modo de vida. No es evangelismo en una campaña, no es evangelismo, vamos a hacer una actividad evangelística. No, esto debería ser el modo de vida del creyente. En el Uber, en la fila en el supermercado, en el consultorio, en la sala de espera. Cada oportunidad. Una de las cosas que recuerdo haber aprendido de manera muy especial en City to City de Redeemer es que se espera del plantador que el 80% de su tiempo ministerial, es decir, aparte del tiempo familiar, de descanso, no, el tiempo ministerial, el tiempo que él va a dedicar al trabajo de la iglesia, que ese 80% esté en contacto con no creyentes. O sea, no en reuniones de la iglesia, no en capacitación de líderes, no. O sea, eso tiene que hacerlo. Pero el 80% de su trabajo ministerial debiera estar dedicado a no creyentes. Es decir, en el gimnasio, en una carrera, en la junta de vecinos, en la feria. Porque está ahí para traer almas a Cristo. Se junta con puros canutos, ¿a quién va a evangelizar? Algunos dicen sí, a lo mejor muchos de ellos necesitan conocer el Evangelio. Hay muchos efectivamente que son creyentes nominales, que nunca han oído el Evangelio, lo he experimentado. Personas que llevan años en la iglesia y nunca han conocido el Evangelio. Está bien, pero tiene que estar pensando en prosélitos. Nuestras iglesias, muchas de nuestras iglesias, crecen por trasvasije de cristianos. Y eso es algo que debe cambiar. Y finalmente, temor del Señor, continua búsqueda de una vida auténtica con Dios. Hermanos, Jeff Bridge, un hombre que ha escrito mucho acerca de la santidad, es un autor que aprecio mucho. También La Cruzada tiene libros de Jerry Bridge, muchos y buenos libros. Los recomiendo mucho. ¿Anda con algunos de él ahora? Busque a Jeff Bridge. Él dice, impío puede ser una persona que se levanta todos los días y ora, va cada domingo a la iglesia, conoce textos de la Escritura de memoria, ora por lo menos 4 veces al día, desayuno, almuerzo, once y comida, pero vive su vida como si Dios no existiera. No es un pagano, no es un ateo. Un impío es una persona que tal vez se llama a sí mismo cristiano, pero vive como si Dios no existiera. Ese es un impío. Bueno, algunas cosas innegociables de la plantación, y con esto ya voy a ir avanzando hacia terminar. El primero es no solo saber hacer exégesis de la Escritura, esto es algo que usted ya ha oído muchas veces, sino que sobre todo también hacer exégesis de la cultura.
conocer el lugar donde está plantando. Si está estableciendo un puente del Evangelio hacia otra cultura, conocer la otra orilla donde va a poner las bases de ese puente. ¿Qué clase de terreno es? Nadie pondría un puente, los cimientos de un puente, en un terreno que no conoce. Por lo tanto, es muy importante conocer las características de esa comunidad, cuáles son los tipos de personas, qué tipo de música escuchan, cuáles son las necesidades que hay en el lugar. Segundo, evangelización intensiva. De nuevo, evangelismo como modo de vida, tiempo con no creyentes, estrategias de evangelismo, no como actividades de evangelismo. Las actividades de alcance, que es muy interesante. Toda actividad que la iglesia haga que tiene esa misión de ser un medio de conectar, de alcance, está perfecto. Pero luego viene la evangelización. Y luego viene el discipulado. ¿Qué hacemos con esa persona que levantó su mano, pasó adelante, recibió a Cristo? No la dejamos ahí. Nadie abandona a una guagua recién nacida. Debe comenzar un proceso con ella. El evangelio cristocéntrico, Cristo el centro del proyecto, la gloria de Cristo y no la gloria de la iglesia, de la denominación o el plantador. El nombre de Cristo puesto en el corazón de las personas. Una vida en el reino del Señor Jesucristo, implantando los principios del reino en la vida de las personas, en esa comunidad y en el sector donde ellos se desarrollan. Exégesis, esto ya lo habíamos dicho. La siguiente, oración y palabra. Me preguntó un hermano muy conocedor del proceso de plantación de iglesias, un pastor bautista de Sao Paulo, en Brasil. Me dijo, ¿quién dirige el culto de oración en tu iglesia? Yo le dije, una hermana que ora mucho. Y me dijo, tú deberías estar dirigiendo esa reunión de oración. Eso es esa es parte del ministerio pastoral. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 6 le dice, nosotros perseveraremos ¿en qué? En el ministerio de la oración y la palabra. Oración y palabra. Esa es la tarea principal del pastor, del plantador. Priorizar hasta organizar y consolidar. Esto es tan importante que lo voy a ver a continuación en el siguiente punto de manera más ampliada. Discipulado y entrenamiento de líderes. El discipulado no solamente es discipular a las personas nuevas, sino que también hacer discipulado de liderazgo, discipulado de enseñanza, discipulado de ministerios de alabanza. El director del grupo de alabanza debe estar preparando al siguiente director, al que va a ir a plantar otra iglesia junto con el plantador. Los músicos deben estar aprendiendo teología para que sus letras, su estilo de adoración tenga también el sello de esa iglesia. Para que no canten herejías. ¿Ah? Como que si cantamos acá, la gloria del Señor se va a manifestar en este lugar. Pastor Eber Carlos de Campos le dijo un día a una iglesia, los que cantan así no tienen ni idea lo que es la gloria del Señor. Y que los grupos de alabanza tienen que tener discipulado. Los predicadores deben ser discipulados. El mejor pastor o predicador de esa iglesia debe estar preparando otros predicadores que predican ojalá mejor que él. Maravilloso si llega a ser de esa manera. Y que él el día de mañana a lo mejor ceda el púlpito a un mejor predicador. Involucramiento social y proyectos. Una de las cosas que nos dijeron en San Bernardo, el hermano que está esperando, el encargado de asuntos religiosos de la comuna, un abogado creyente, está esperando que nos vayamos para allá. Él dijo, preséntenos el proyecto, ojalá con algo social, porque yo les consigo un comodato. Pero tiene que tener un proyecto social, que sea alfabetización de adultos, tal vez un after school, tal vez drogadicción, embarazo adolescente. La iglesia tiene tanto, hermano, tiene tantos recursos. ¿Por qué no pensar en que además bendiga a esa comunidad? Que hay recursos dispuestos a ofrecerse a las iglesias. Ya mencionamos ahí, y no se ve mucho, así que me lo voy a saltar por tiempo también. Dije que iba a profundizar en esto de priorizar. Puse ahí unos post-it en una pizarra hablando de cómo organizamos las prioridades de una plantación.
Y voy a contar una anécdota a propósito de la experiencia de la Quinta Iglesia, porque me llega muy de cerca. Yo era esposo de la directora presbiterial del departamento infantil, y cuando en uno de los campamentos de niños de la iglesia presbiteriana en el centro, que es una institución antiquísima, se ponen muchos recursos, las iglesias envían a sus niños, y un año ocurrió algo escandaloso, escandaloso. La Quinta Iglesia de Santiago no envió niños a ese campamento. Fue un escándalo. Yo critiqué a Petrzelli. Estábamos furiosos por eso. Con los años entendimos. Nos costó un poco. Pero hermanos, una iglesia que está saliendo del borde de la muerte, que está en cuidados intensivos, tiene otras prioridades. Si es una iglesia que está plantándose en un lugar contra todo tipo de dificultades, tiene otras prioridades. Y es importante entonces poner el ojo en esas prioridades. Y eso entra, por cierto, en conflicto con los paradigmas de la iglesia local y también de la denominación. Porque en la mirada de las denominaciones o de las iglesias locales, tener un determinado departamento es como sinónimo de ser iglesia. Es que no hay departamento femenino. No, ¿cómo no va a haber departamento femenino? Las Dorcas, ¿no? ¿Cómo no va a haber departamento de hombres? Y ahí se juntaban. Yo crecí en una iglesia, esto va a sonar a pelambre, pero yo crecí en una iglesia donde un grupo de viejos se juntaba todos los lunes a las 7:30 a hablar y tomar tecito. Todos los lunes del año. Nos juntábamos alrededor de una mesa, alguien hacía un devocional, conversábamos, cada uno opinaba, tomábamos té con galletas, sanguchito con mortadela y nos íbamos a la casa felices, año tras año, tras año, tras año, de lo mismo. Yo no sé qué fruto hay en eso. Por lo tanto, eso significa revisar nuestra eclesiología, que significa ser iglesia. Y el concepto de iglesia simple, de lo cual se ha hablado mucho, y hay de Reiner ahí, no solo está ese, sino que hay un segundo ejemplo ahora, lo tiene también el siguiente, de plantar de iglesia simple, que es un poco ya cómo lo llevo a la práctica, porque nosotros también dijimos, queremos ser iglesia simple, pero seguimos siendo igual de compleja que antes, lleno de actividades, lleno de programas. Un libro que me recomendó el pastor Jonathan, no voy a acordarme el autor de la cita ahora, ¿no? Pero que habla de cómo abandonar la prisa en nuestra vida. Dice que una de las estrategias del demonio es, si no puedes tentarlo, manténlo ocupado. ¿No puedes tentar a los líderes? Manténlos ocupados. Sabía que me iba a pasar. Perdón, hermanos, pero acabo de dejar la embarrada acá. Las iglesias viven ocupadas. Hermanos, conocí una iglesia pequeña que le pregunté al líder de esa congregación, ¿cuántas personas se reúnen acá? 20, me dijo. ¿Y cuántos ministerios tienen? Como 10. 20 personas, 10 ministerios, toda la semana ocupados. Hermanos, ¿a qué horas evangelizan? ¿A qué horas se reúnen con personas nuevas? ¿Cuándo visitan? Pero tienen un programa todo el año, ¿no? Lleno, riquísimo. Prioridad, muy importante. ¿Cuáles son estas prioridades en nuestra experiencia y lo que dice la literatura también al respecto para una iglesia que está en plantación? Muy simple. Centralidad del culto, el encuentro de adoración dominical, lejos la más importante actividad donde deben estar puestos todos los esfuerzos. Un culto bien organizado, bien planificado, con una predicación de impacto, pero sobre todo por la excelencia en la integridad y en la conexión con la realidad. No predicar arqueología, sino que predicar lo que está necesitando. Como dijo algún autor también, muchas iglesias hoy están dando respuestas a preguntas que nadie está haciendo. Respuesta a preguntas que nadie está haciendo. ¿Cuáles son las preguntas que la gente tiene hoy? Y esa predicación, además de íntegra, tiene que ser relevante.
La liturgia tiene que ser bien planificada, el grupo de alabanza de excelencia, la preocupación por los niños, fundamental. Hay iglesias que han crecido porque tienen un ministerio infantil importante, y no me estoy contradiciendo con esto de los departamentos. Pero si esa iglesia tiene un culto bueno, bien planificado, tiene que tener un buen departamento infantil para que esos niños sean debidamente atendidos. Conozco testimonios de personas que se quedaron en la iglesia a insistencia de sus hijos. Porque cuando quisieron volver a la iglesia católica, sus hijos le dijeron, queremos volver allá. Pero somos católicos, no, pero es que nos gusta allá. Y esos padres tuvieron que volver a la iglesia evangélica. Entonces, además, comunión. ¿Cómo realiza la comunión una iglesia que crece? Grupos pequeños. Si esa iglesia está creciendo, tenga grupos pequeños donde la gente se conozca, donde comparta, donde atienda sus necesidades de oración, de compañerismo, de discipulado, fundamental. Tercero, discipulado desde el punto de vista bíblico, discipulado no como un curso de 5 lecciones, sino que discipulado como un proceso de acompañamiento que debe continuar largo tiempo. En la iglesia Chácara Primavera, ellos entienden el discipulado de esa persona nueva, la persona que es acogida en la comunidad, como un proceso que debe durar 1000 días. 1000 días, o sea, alrededor de 3 años, no menos de 3 años. Y finalmente, si hay actividades para conectar con el medio, no como un fin en sí mismas. Si se hace una actividad al aire libre, en una plaza, en un colegio, una charla, un puerta a puerta, que no sea el motivo de la iglesia no va a crecer con esa metodología, pero de esa forma se va a hacer conocida y va a conectar con la comunidad. Pero lo más importante es el culto dominical. ¿Y qué pasa con los ministerios internos y otros dentro de la iglesia? Lo que llamamos nosotros los departamentos. Ya tendrán su oportunidad. Hay iglesias que no tuvieron departamento de jóvenes hasta que fueron 400 personas. No tenían jóvenes, departamento. Hasta ser por lo menos 400 personas. Entonces, al revés, tenemos iglesias muy chiquititas que tienen todos los departamentos y todos los ministerios funcionando y se predican entre ellos. Bueno, ¿cuáles son los prejuicios? Y con esto termino, que apunta a la pregunta que nos hicieron al comienzo. El primero, que yo lo oí mucho desde niño, ¿no? El que paga la orquesta escoge la música. Cuidado con las platas que vienen de afuera. Cuidado con los dineros, que el que paga la orquesta escoge la música. Yo doy testimonio, hermanos amados, que estos queridos hermanos nuestros que nos han ofrecido su ayuda para ayudarnos en este proceso de plantar iglesias, jamás han puesto un acento ni en la liturgia, ni en la doctrina, ni en la administración de esos recursos, excepto que demos cuenta de en qué la estamos usando, que me parece lo mínimo. Si pongo dineros, ¿cómo están usando esos dineros? Nada más. Generosidad, iglesias con recursos en los Estados Unidos, en Brasil, dispuestos a colaborar porque aman el reino del Señor. Segundo, que esto descuida la iglesia local. Yo lo viví dentro de la Quinta Iglesia, no vayan a acusarme después, ¿no? Pero líderes que dicen, pero pastor, ahora preocupémonos de nuestra iglesia, que hemos puesto muchas cosas allá afuera. Hermano, eso va a ocurrir solo. Atreverse a plantar, a enviar gente, va a desarrollar de manera natural la iglesia local, porque el Señor es fiel. Un ejemplo de esto en las Escrituras que a mí siempre me llamó la atención es Antioquía. Llevaba tal vez 2 años de organizada y el Espíritu Santo le dice, envíeme a Pablo y Bernabé. ¿Qué hizo la iglesia? Oraron, ayunaron, pusieron las manos sobre ellos y los mandaron. Sus mejores líderes. Imagínense tener a Pablo y Bernabé en una iglesia recién organizada. Y ellos los envían fuera de la iglesia. La exclusividad denominacional. Yo aplaudo que en este lugar hoy día estamos reunidos varias denominaciones. El año pasado organizamos en Santiago una conferencia que se llama Chispas, que tuvo entre sus expositores unos hermanos
pastores y líderes de iglesias independientes en los Estados Unidos, y uno de los más destacados que más impactó fue un pastor bautista, que tiene una linda iglesia que ha crecido mucho en Sao Paulo y que fue de tremenda bendición. Y esa iglesia bautista está plantando muchas iglesias en Brasil, y una de las que está ayudando a plantar es presbiteriana. Yo estoy en una verdadera campaña en mi iglesia local para que empecemos a abrir nuestros ojos a recordar que somos algo más que una iglesia local y mucho más que una denominación. Incluso he ironizado un poco con esta forma de orar. Cuando la gente ora, le piden ore por la iglesia, y entonces se para un hermano y con la mejor de las intenciones dice: Señor, bendice a la iglesia presbiteriana de Chile. Y me suena como un poco esas ironías que se hacen con las campañas gringas, ¿no?, de elecciones, donde bendice a los Estados Unidos de América y a ningún otro país del mundo. Hermanos, no somos solamente nosotros. Cuando oremos por la iglesia, oremos por la iglesia de Cristo, por hermanos nuestros. Estemos dispuestos a trabajar con ellos, a colaborar en la plantación. Si hay un esfuerzo donde yo puedo colaborar con líderes, ¿por qué no hacerlo? Aunque no sean de nuestra denominación. Y ya con esto termino, hermano, me están mirando feo. Migración de líderes, familias, diezmos. Bueno, es que se van a ir familias, y es que van a bajar los diezmos. Hoy, a mí me costó una vez desprenderme de una familia relativamente nueva que se iba a ir a trabajar en otra iglesia hermana. Era una familia muy fiel y además diezmero. Hermanos, no ha faltado. Doy fe de eso, no hay problema con eso. Y finalmente, que hay modelos caros, ajenos a nuestra realidad, es algo que se dice, es algo que tienes que evaluar. Efectivamente, tal vez conocer bien nuestra realidad implica también escoger las mejores alternativas, pero no necesariamente descartar algunas porque parecen ser poco eficaces. Que el Señor les bendiga.